A continuación, Almudena Gómez Ramos, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, va a compartir con nosotros unas conclusiones preliminares de un focus group que se celebró la semana pasada para precisamente analizar un poco los resultados obtenidos por el proyecto. Vale, muchas gracias, José. Hola, Almudena. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo la semana pasada, como ya he dicho, ya se ha comentado, tuvimos la presentación de estos resultados del segundo año del proyecto y, bueno, como quien dice, fue hace nada. No ha dado tiempo muchos ni a elaborarlos porque realizamos un cuestionario y, bueno, los resultados no nos ha dado tiempo a escribir como pensamos hacer, pero con más tiempo y con más sosiego. Y entonces, bueno, lo que os voy a presentar ahora pues es, más que, aparte de los resultados preliminares, como bien ha dicho José Manuel, del proyecto, es pues un poco la trayectoria que ha tenido este proyecto también en cuanto a la participación o a la divulgación o este proceso participativo que cierra el funcionamiento de estos grupos operativos. Y luego también me han encargado del grupo operativo que os avance algo que también comentamos el otro día en la jornada que tuvimos, en el segundo focus, sobre un poco cómo encaja bueno, todo este modelo de producción ecológica en el actual y de discusión de la nueva PAC. Y bueno, que eso es un tema que a todos os preocupa porque al final, bueno, pues la componente socioeconómica de cualquier actividad de este tipo es fundamental. Entonces, bueno, lanzar también una reflexión luego para el debate y un poco vinculada pues, con mi conocimiento, aunque ya sabéis que el tema no está muy avanzado y queda este año y esta primavera por discutir, pero bueno, avanzar es un poco, o yo como profesora de política agraria en la Escuela de Ingenierías Agrarias, cuál es mi visión al respecto. Entonces, esos son un poco los contenidos. Estoy tratando de compartir, no sé, abro aquí, no veis nada, ¿no? No, todavía no lo has compartido, Vale, Almudena. tengo que dar a compartir, ya está. Ahí está. Es que no le daba la tecla clave. Vale, bueno, pues entonces yo espero no demasiado y como os digo es un poco contar la experiencia de lo que es un grupo operativo en cuanto a los procesos participativos y el compartir los primeros resultados con los agentes de alguna manera afectados por este tipo de iniciativas y como digo, avanzaros un poco en las reflexiones sobre el tema de las ayudas en la agricultura ecológica. Bueno, el primer focus que tuvimos fue cuando finalizaron el año 2, o sea, a partir de los resultados que se obtuvieron en 2019, ¿no? En el otoño de 2019, todo lo que nos ha planteado y detallado Julio, y hicimos un focus pues, justamente antes de la pandemia, con lo cual lo pudimos hacer muy bien, muy a gusto, y ahí en Arae, en las instalaciones de la cooperativa en Zamora, y fue un focus que lo planteamos como bastante amplio en cuanto a sus objetivos. Lo organizamos en dos partes bien diferenciadas. En una parte lo que tratamos fue identificar los problemas que había generado el control de las alimenticias con la experiencia del año 2019, pero lo quisimos hacer no solo centrado en los problemas técnicos con el planteamiento que acabamos de ver en base a las distintas alternativas y en los campos de ensayo, sino que también quisimos hacer una visión más genérica del problema de las en ecológico, pues en concreto en Castilla y León, en el contexto institucional en el que se desarrolla. Entonces tuvimos una visión, digamos, más territorial, con un planteamiento, un debate de los problemas no tanto centrados en la experiencia y en los ensayos y en los resultados obtenidos, sino con una visión más hacia medio o largo plazo. Entonces lo que tratamos es de tener una jerarquía de problemas, o sea, sistematizar qué era lo que le preocupaban a los participantes,
participantes de este focus. Ahora os adelantaré cuáles son. Entonces hubo, como os digo, unos problemas que se plantearon a corto plazo, que sirvieron para lanzar un poco la nueva propuesta para trabajar en el año siguiente, y con unos componentes muy técnicos, una componente muy técnica concreta, y luego más los problemas a medio plazo desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista comercial o social. La segunda parte del focus ya fue más propositiva. Lo que tratamos es de recoger propuestas o soluciones de cara al segundo año del proyecto, y también le seguimos el mismo esquema, por un enfoque más micro, pensando simplemente en el grupo operativo y en los nuevos ensayos que había que realizar, con las propuestas de mejora en la medida de las posibilidades, y también con propuestas más a medio y largo plazo, muy vinculado pues, al desarrollo del sector de las leguminosas producidas bajo sistema ecológico, ¿no? Como os digo, fue un día que se realizó porque no estábamos en las condiciones actuales, entonces hubo una participación bastante completa. Los agricultores que asistieron fueron los que habían participado en los ensayos y conocían muy de cerca el proyecto y lo que había sucedido ahí. Muchos de ellos estáis aquí, si no todos. Luego tuvimos presente a representantes de distintas organizaciones profesionales, Urcacil, bueno, las que ya participaban socios del proyecto, eran los socios del proyecto. Y luego trajimos, y eso quizá fue la visión más, la apertura al exterior del grupo operativo, porque vinieron investigadores y personas que trabajaban directamente desde el ámbito de las experiencias de la investigación. Entonces, representantes de la IGP Leguminosas, de NEIKER, que es un organismo, ¿no?, del País Vasco que trabaja y conoce muy bien la producción en ecológico, también de la universidad, un compañero trabaja en NEIKER también, que es de la Politécnica de Navarra, que está haciendo su tesis, y también tuvimos como estrella invitada a Pilar Barreiro, que es una catedrática de maquinaria agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid, que también nos hizo su ponencia y nos presentó pues un poco las nuevas tendencias en el campo de la maquinaria de precisión. Y también tuvimos representantes de la administración, gente de la Junta de Castilla y León que están trabajando en el INTACIL, en concreto en certificación en ecológico, ¿no? Bueno, pues ya os digo que fue un grupo, aquí tenéis fotos, daba gusto hacerlo, ¿no? No eran las condiciones actuales, y fue muy participativo todo con estas nuevas, bueno, con estas métodos basados en pegar POSIT, directa dio su opinión, porque era obligado que todos a través de colgar el cartelito con la respuesta que consideraban, pues participaban. Entonces era un grupo, pues fue muy, muy participativo. Las conclusiones, bueno, os las planteo aquí muy, muy a grosso modo, porque bueno, hay un documento desarrollado al respecto, que supongo que es público, está colgado en la página web, pues se colgará, y donde se hacen todos estos análisis de forma más detallada. Entonces, bueno, la parte esta de problemas, esta jerarquía que quisimos hacer de problemas, pues podéis ver en ese gráfico, en el gráfico 1, un poco cómo los distintos actores ponderaban los problemas que planteamos, ¿no? Y los problemas no son iniciativas nuestras, sino que surgieron de ellos mismos al pedirles que de alguna manera los planteos con el funcionamiento del grupo operativo, con las limitaciones que tiene, sobre todo desde el punto de vista económico y de formación, todo el tema de la innovación, las limitaciones técnicas, las limitaciones agronómicas y las limitaciones económicas. Entonces, bueno, como veis, lo más preocupante, sobre todo por los dos primeros actores, que son agricultores y organizaciones, que son, como hemos visto, los que están implicados en el grupo operativo de forma directa, pues el funcionamiento del grupo operativo es una gran limitación de cara a este proyecto, no desde el punto de vista interno, sino pues, bueno, con las relaciones con la administración y demás no eran fáciles, ¿no? Poner en marcha esto es complicado y ellos lo saben por la burocracia y todos los trastornos que conllevan. Y bueno, también había limitaciones económicas. Cuando vemos
los investigadores, que son agentes que están ajenos al proyecto, pues las preocupaciones son de otra índole, y en el caso de la investigación, pues bueno, hay los investigadores que vinieron, pues también trabajan con sus campos de ensayo y ven que hay limitaciones de carácter agronómico, y la administración pues se centró más en las limitaciones de la innovación en cuanto al asesoramiento, el llevar el conocimiento al sector. Y luego ya en este otro gráfico pues trato de ponderar un poco, también de presentar esta jerarquía ya de los problemas más genéricos, más a largo plazo, medio plazo, estos más generales, más del sector. Y bueno, están muy sintetizados, en el documento está detallado que nos referimos con los problemas del sector, problemas propios del sector, de la producción ecológica, los problemas comerciales ligados a la venta y distribución de estos productos ecológicos, en concreto las leguminosas, nos centramos siempre en leguminosas, y luego los problemas sociales que están más vinculados pues, con la aceptación por parte del consumidor o de la comunidad en general de este modelo de producción. Entonces, bueno, ahí vemos que los mayores problemas y eso sí que hay coincidencia, y eso se habló mucho, son los problemas de carácter comercial, es decir, la falta de apoyo que sienten los productores en ecológico por parte de la administración de cara pues, a comercializar en condiciones estos productos y en definitiva a obtener de ellos una rentabilidad que les permita mantener ese cultivo y este modelo de producción. Entonces, bueno, estas fueron las principales conclusiones, y de ahí, pues, bueno, los acuerdos que surgieron de este focus, pues bueno, hubo un cierto desencanto, sobre todo por parte de los agentes que estaban allí les manifestaban más su opinión directamente, ¿no? con la aplicación de la maquinaria innovadora, en este caso fue el RoboCrop el que se puso en funcionamiento, pues porque, bueno, también fue lo que hemos comentado, ¿no? La adaptación al cultivo no era tan podía esperar. Y bueno, también había un debate que luego hemos querido profundizar en él en el segundo focus, basado en, bueno, pues que hay otras formas que como vemos luego en el segundo, y las técnicas vinculadas con las prácticas agronómicas, del número de pases, calendarios, dosis de siembra, terreno, todo esto pudiera también generar muchas ventajas, y no solo es no son métodos costosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podrían ser más eficaces para adaptar el cultivo a la tecnología. Como vemos, esto es, a partir de este debate, esta reflexión, ha surgido las nuevos ensayos que se hicieron con las diferentes alternativas que han surgido en el segundo año. Y luego también también han surgido en el sentido de que estas técnicas, bueno, saldrá ahora, lo veréis, lo hablaremos, que son muy caras estas técnicas. Por ejemplo, el de la semilla inoculada es una técnica muy inaccesible y cara, y que ahora a día de hoy el agricultor todavía está. Y bueno, a partir de ahí, como os digo, surgieron propuestas, entonces se propuso trabajar más en prácticas agronómicas, pues como es esto, los métodos de siembra, que hemos practicado la siembra, las líneas de siembra más cercanas, ¿no? Todo esto que nos ha explicado todo Julio, aunque se habló de otros métodos como siembra tres bolillo en cerros. Y también, y eso lo propuso Pilar Barreiro, que el papel que tienen los aperos tradicionales, los que existen de toda la vida en los pueblos, que con pequeñas adaptaciones, como hemos visto, el que hemos presentado en el segundo año, pueden ser más interesantes, ¿no? Y se debería trabajar en ellos. Entonces, pues el papel, incluso de Pilar nos habla del papel que puede tener hasta el herrero del pueblo, de adaptar aperos clásicos al cultivo en concreto, y son técnicas a lo mejor más baratas y más eficaces. También, bueno, también, y eso no es un problema del proyecto, el grupo operativo, y ha salido ya, 2 años no podemos ver nada, porque hay una componente del histórico
que no recogemos, es decir, historial de noticias de años previos y cómo han sido las labores que se han realizado, las rotaciones, sobre todo muy importante la importancia de las rotaciones que en estos casos nos han analizado, y cómo eso influye en el crecimiento y la propagación de las malas hierbas, aparte de las condiciones climáticas y la meteorología de cada año en concreto. Entonces, historial es fundamental para valorar los resultados y en 2 años no se puede valorar con precisión. Y entonces, bueno, en definitiva, pues incidían en profundizar los aspectos agronómicos más vinculados a las rotaciones. A partir de ahí, bueno, se hicieron los ensayos que nos ha presentado Julio en el año 2020 con las limitaciones que todos conocéis, vinculados con la pandemia, y hace nada, la semana pasada, el día 3, que fue el jueves, pusimos en marcha el segundo grupo focal y que, como os digo, este grupo pues fue todo online, no hubo posibilidad de hacerlo presencial. Y aquí ya lo planteamos con otro enfoque, ya con los resultados finales del proyecto, que son los que habéis visto. Y lo que planteamos es, bueno, un poco volver a discutir sobre los resultados de este segundo año, que los presentamos con Julio. Aquí se incluyeron ya algo de costes, costes de las labores, se presentaron labores de los costes de cultivo que indirectamente los hemos visto hoy al ver el beneficio, que es digamos, un aspecto clave, ¿no?, para animarse o no a este tipo de modelo de producción. Y luego también, siendo un poco ambiciosos como en el otro caso, pues lanzamos el tema que os he comentado de la viabilidad de este modelo de producción en el marco actual, ¿no?, de apoyo institucional, sobre todo centrado en lo que os he dicho de la política agraria, no tanto de las instituciones, de las marcas de calidad, que eso se reflexionó más en el otro focus, y aquí se habló más de las actuales políticas. Entonces, el focus se argumentó también en dos partes, una parte más de ponencias y una parte de mesas de debate. No pudo ser tan participativo como el anterior porque no había posibilidad de que todos, a través de los post-it y de las frases escritas, pudieran manifestar lo que opinan. Fue, bueno, como va a ser hoy, más de levantar la mano y hablar. Entonces, la primera parte tuvimos unas ponencias, también una presentación de resultados. Tuvimos, en este caso, participó, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo, Julio, del apellido ahora. Bueno, es una investigadora del IMIDRA en Madrid, del Instituto de Investigación Agraria de Madrid, y ella nos presentó trabajos similares que tienen también un grupo operativo de producción en ecológico, en secano, ecosecano se llama. Y bueno, fue muy interesante porque ellos no trabajan tanto con maquinaria, sino que lo que más ensayan son las prácticas agronómicas, sobre todo los calendarios de siembra y los pases y demás. Y bueno, fue muy interesante, y luego se unió también al debate. Y luego, bueno, yo presenté lo que os voy a contar ahora también de forma muy, muy rápida, pero para abrir el debate, el tema un poco del apoyo institucional a través de la política agraria de la agricultura ecológica. Entonces luego tuvimos la parte 2, en este caso también fue distinto porque los participantes fueron los agricultores, que muchos repitieron, participantes en el proyecto. Técnicos, aquí sí que hubo vino más antiguos profesores, como lo organizamos en el ámbito de la Escuela de Ingenierías Agrarias, fue allí. Digamos, desde allí lanzamos la reunión, pues vinieron algunos técnicos, profesores de fitotecnia, Fernando González, antiguo profesor de maquinaria de la escuela, y también vino un técnico de una empresa catalana, me parece de Tarragona, que es Xavi Petit, y bueno, ahí estuvieron. Y luego también añadimos a la participación de estudiantes. Los estudiantes, bueno, queríamos que estuvieran para que vieran lo que era un grupo operativo, lo que era la innovación en el medio rural y lo que es la actuación conjunta, ¿no?, del sector de la investigación de la universidad, de los centros tecnológicos con los agricultores. Esta colaboración tan interesante que está empezando a arrancar en estos años, y bueno, para que viera un poco de primera mano en qué consiste. Y luego sí que lanzamos al final unas conclusiones
o sea, obtuvimos unas conclusiones que tenemos que madurar, que no me da tiempo a elaborar, pero sí hicimos un cuestionario que participaron, o sea, abierto a todos los participantes, y es un poco lo que os puedo contar, porque ya os digo que no nos ha dado tiempo, digamos, a sistematizar y organizar toda la información que obtuvimos de este último focus. Entonces, bueno, sí que las mesas redondas fueron dirigidas y un poco organizadas en torno a las cuestiones que le podían preocupar a los agricultores, los pros y contras de la maquinaria. Aquí el focus lo centramos en el tema del control alimenticio, si es más razonable el control a través de mecánico, ¿no? A través de maquinaria adaptada a esto o con prácticas agronómicas, ¿no? Y ahí mantuvimos qué pros y qué contras tiene cada cosa. Los técnicos pues estuvieron más callados, la verdad, lo focalizaron casi todos los agricultores. La idea era que nos contaran nuevas tendencias. Es verdad que en este caso Remedios sí avanzó mucho en la línea que están trabajando en Madrid, y ellos pues profundizan más en las prácticas agronómicas, y fue interesante muchas cosas que nos aportó. Y bueno, como os digo, los estudiantes sí que esos fueron muy, muy calladitos, y era pues ver un poco cómo percibían el funcionamiento de estos modelos colaborativos, universidad y agricultores, y qué potencialidad tiene esto, bueno, de cara al futuro, ¿no? De cuando ellos llegan a ser profesionales. Entonces, bueno, algunos resultados, como digo, simplemente poner los resultados de los agricultores, que yo creo que aquí es lo que nos interesa, no tanto lo que, o sí, pero bueno, no me da tiempo a elaborar mucho más. Y aquí, bueno, sobre el cuestionario que lanzamos, era prácticas agronómicas o prácticas mecánicas, pues había más o menos una posición similar, pero sí que había claro, cuando nos centramos en las prácticas agronómicas y distinguimos en las prácticas tradicionales, pues basadas en calendarios de siembra, bueno, un poco lo que hemos dicho, ¿no? De técnicas de laboreo, demás, o las prácticas agronómicas más innovadoras, pues sí que había una clara apuesta por las más tradicionales. Las innovadoras, y es un poco en línea con lo que se extrajo del focus anterior, pues le resultan un poco ajenas al agricultor, no sé si es por una falta de asesoramiento o de conocimiento, que no lo sé, eso lo podemos hablar ahora. Y eso, pero bueno, tampoco la muestra es muy representativa, y eso quizá con la profundización en el debate podamos extraer conclusiones más claras. Y luego la misma cuestión la planteamos para prácticas mecanizadas tradicionales o más innovadoras. Y aquí también, de nuevo, las tradicionales superan a la innovación. De todas formas, económicas, razones técnicas, cuál es el fondo de la cuestión. Y siempre veréis que lo que subyace es el tema económico, ¿no? El coste de la inversión. Entonces, a partir de ese elemento subyacente y común a todas las respuestas, pues lanzamos la pregunta si es necesario el apoyo al sector. Evidentemente, el 100% de los que participaron en el cuestionario dijeron que sí. Y lo que planteamos después de, además, como habíamos presentado aquella propuesta de la nueva PAC, por dónde iban, que ahora un poco, pues también os haré un pequeño avance, sorprende, y esto sí que aquí está recogido la opinión de todos los participantes en el focus, que eran más de 30 personas, pues sí que salió que hay una mayoría de participantes en el cuestionario que apoyan, o apuestan porque el sector o la agricultura ecológica tiene que basarse su viabilidad en un apoyo indirecto. No tanto es cuestión de dinero, de ayudas directas. Fijaros que la ayuda directa a la leguminosa, como la que existe hoy día, ¿no? A la leguminosa de calidad no tiene mucha aceptación. Y sin embargo, un buen apoyo que no tiene por qué tener un gran presupuesto económico basado en apoyo a las IGPs o la protección de la agricultura ecológica, la difusión y la apuesta hacia el consumidor, la promoción de esta, y sobre todo en la cadena de valor, ¿no? Para proteger al agricultor, para que perciba un precio razonable, no a base de la intervención, sino
defendiendo estrategias comerciales justas, pues tuvo mucho más apoyo. Lo del ecoesquema, que ahora veremos, también se considera interesante, pero bueno, la apoyaron el 45% de los encuestados. Y luego las ayudas de desarrollo rural, que todavía están por definir y por concretar, pero que ahora mismo lo que hay es una pseudoagroambiental, ¿no?, de agricultura ecológica, que todos conocéis, pues bueno, también tiene su apoyo, pero llama la atención que hay una apuesta más clara por este apoyo de tipo indirecto, ¿vale? Y bueno, ya avanzo simplemente, y eso me lo han pedido que lo haga José Manuel, pues para ilustrar un poco, porque al final todo lo que va a trascender del debate es el problema económico, la falta de la rentabilidad más limitada de estos modelos de producción, de la posibilidad de hacer estas innovaciones bien hechas ligadas a la producción de leguminosas o de garbanzo en ecológico. Pues lo que hicimos es una reflexión sobre la nueva PAC y simplemente, bueno, lanzamos unas pequeñas ideas de por dónde va la nueva PAC y ver qué cabida tiene en esta nueva PAC la agricultura ecológica que aquí estamos trabajando en ella. Entonces, bueno, lo primero que lancé, y supongo que todos lo conoceréis, es la estrategia clara de la Unión Europea, en concreto de la Comisión Europea, del New Green Deal, es el nuevo acuerdo, el nuevo Pacto Verde para Europa, es decir, la apuesta clara que está haciendo Europa por tener una economía sostenible y con el objetivo, bueno, de hacer frente a los retos climáticos y medioambientales. Y estamos, bueno, y el gobierno español lo tiene así, de hecho tiene un ministerio para tal fin, de una transición hacia este modelo sostenible. En este caso, pues el New Green Deal tiene sus estrategias y una estrategia muy clara que como sabéis, lancé en primavera, es la estrategia esta de la granja a la mesa, el Farm to Fork, que lo que persigue, bueno, es alcanzar este Pacto Verde Europeo a través de una alimentación saludable, ¿no?, y un sistema alimentario saludable. Entonces, ¿cómo se alcanza? Bueno, pues de forma clara y explícita establece que la agricultura ecológica es un elemento clave para que la alimentación sea saludable y sostenible. Entonces, dentro de esta estrategia de la granja a la mesa, esto, como os digo, no está legislado, no es nada que esté aprobado en Parlamento ni tenga un presupuesto, es una estrategia, es un papel que está lleno de buenas ideas y con un objetivo muy claro que todavía no se ha plasmado en ninguna directiva, pero ya se plantea que la agricultura ecológica es clave en este objetivo, ¿no?, de una alimentación saludable, y plantean un objetivo de que en 2030 el 25% de las tierras agrícolas en Europa se dediquen a agricultura ecológica. Esto, bueno, como os digo, simplemente es un compendio de buenas ideas que se plasma en un objetivo. Eso, hasta que no aparezca una directiva que tenga un carácter vinculante, pues es papel mojado, pero bueno, vemos por dónde va la orientación política de Europa en este campo. Entonces, bueno, si nos vamos ya a lo que dice la nueva PAC que está en discusión y tal, pues sigue con el mismo soniquete, ¿no?, de que la PAC tiene que ser, digamos, el elemento clave para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, y es un instrumento para esta estrategia, ¿no?, de la granja a la mesa. Entonces, la nueva PAC, bueno, ya sabéis que ahora está en proceso de negociación, ahora es un proceso además muy intenso con las comunidades autónomas, pero sí hay algo que diferencia la anterior, aunque, bueno, probablemente queramos cambiar todo para que nada cambie, eso es lo que pasa más o menos en todas las reformas, pero en esta reforma sí que explícitamente el reglamento que hay desarrollado ahora mismo y aprobado en Europa para el desarrollo de esta nueva PAC sí que establece que es una PAC finalista, es decir, los beneficiarios van a recibir las ayudas no por cumplir unos requisitos, sino por alcanzar unos objetivos. Va a ser finalista y con unos objetivos cuantificables. Ya veremos cómo se cuantifican o cómo se materializan estos objetivos. Pero, digamos que la idea es el que cumpla los objetivos y contribuya a la lucha contra el cambio climático y a la mejora ambiental de nuestro modelo de producción, pues recibirá ayudas. Muy finalista. Entonces, bueno, es lo de siempre. Para esto se consigue alcanzando una agricultura inteligente, una intensificación, digamos, sostenible, ¿no?, que contribuya a la lucha, a la acción por el clima y a
los objetivos ambientales y climáticos y luego el tejido socioeconómico del medio rural. Esto es, bueno, el bla 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 de la PAC y lo plantea en 9 objetivos estratégicos con un objetivo transversal que, es, como veis, es el conocimiento y la innovación, donde claramente encaja lo que aquí se está haciendo. Y bueno, he señalado pues aquellos que tienen que ver claramente con lo que contribuiría a una agricultura, modelo de producción ecológico en torno a estos objetivos, ¿no? que se están marcando desde Europa a través de la PAC. Bueno, sin llegar a muchos detalles, ya sabéis, o seguramente todos estáis al día de esto, más que yo, a lo mejor, todo esto se va a articular a través de un plan estratégico. Es decir, Europa le está dando manga ancha a los Estados miembros para que cada uno desarrolle su propia PAC, una PAC a la medida de las necesidades del territorio, pero siempre con digamos, con cada país establece su estrategia, su menú de medidas, sus presupuestos y cómo va a distribuirse el presupuesto entre las distintas medidas, pero sí que deja claro el objetivo común de que estas ayudas están vinculadas a unos resultados, a unos objetivos ambientales. Entonces, bueno, la primera fase que ya pasó se hizo un diagnóstico de necesidades del sector agrario y ahora estamos en la fase de plantear cuáles son estas estrategias, cómo se van a alcanzar estos objetivos o cómo se van a satisfacer estas necesidades. Entonces, bueno, digamos que los temas clave no lo he puesto, pero uno de ellos es el fortalecimiento de la condicionalidad, que ya todos lo conocéis, la condicionalidad reforzada. Entonces, una de las cosas que quizás sea más novedosa es que el actual pago verde pues pasará a ser obligatorio en el sentido que va a ser un elemento más de la condicionalidad. O sea, con una buena práctica agraria, todo lo que ahora veníamos haciendo en el pago verde, pues ya no se va a cobrar por ello, sino que está dentro del marco de la condicionalidad, que es este compendio de buenas prácticas y de buenas prácticas y de legislación que hay que cumplir para percibir las ayudas. Y entonces el pago verde pues es una buena práctica, ya se internaliza en la condicionalidad. La novedad son los ecoesquemas, que son vendrían a ser como las antiguas agroambientales, y ahí pues va a haber un pellizco importante de dinero porque, bueno, puede ser, España está hablando del 20, el 30%, pero el Parlamento Europeo está diciendo que hay que destinar hasta el 40% de la ayuda de lo que es el primer pilar de la PAC. Entonces, bueno, el ecoesquema es una ayuda por hectárea por cabeza, como siempre os digo, finalista. El problema o la clave es que se plantea por formas de producción, por modelos de producción. Y ahora mismo pues hay un borrador, lo tenéis colgado en el ministerio, donde están pues ahí ahora mismo planteados 8 esquemas. Casi todas están muy vinculadas a la ganadería extensiva y a mantenimiento de los suelos, ¿no? A través de incorporación, por ejemplo, de restos de poda. Son modelos, o sea, prácticas agrarias que se vinculan a un modelo de producción. Hay otros de carácter más transversal, como es esto del último, ¿no? Del esquema 8 de valoración energética de estiércoles, a rumiantes y equinos y la generación de biomasa vegetal. Bueno, como veis, son estos esquemas, bueno, hay una propuesta, se están debatiendo, pero ayer la semana pasada que estuvo por aquí el ministro viendo los regadíos de Payuelos, ya se solicitó por parte de nuestro consejero que el regadío fuera un ecoesquema en sí. O sea, ahora todo el mundo o todas las consejerías de las comunidades autónomas están demandando su propio ecoesquema. Con lo cual esto está muy abierto. ¿Pero por qué lo traigo esto? Porque como veis, la agricultura ecológica no es un ecoesquema en sí. Un modelo de producción como la producción ecológica no aparece como un ecoesquema. A mí, sinceramente, me sorprende, no sé qué hay detrás. La clave quizá es porque la agricultura ecológica siga vinculando a la política de desarrollo rural, como ha estado vinculada en este periodo, a través de, bueno, no es una medida agroambiental, hay una agroambiental específica de agricultura ecológica que tiene unas ayudas que, bueno, que vosotros mismos podréis valorar cómo han funcionado y qué suponen de cara a mejorar o estabilizar las rentas, ¿no? de una explotación en ecológico. Entonces, bueno, de política de desarrollo rural todavía se empieza a debatir ahora, no ha lanzado, si veis la información que hay en el Ministerio, no hay nada en concreto, también va a basarse en programas de desarrollo rural, pero ahora también se empieza a debatir, pero como siempre es la hermana pobre, pues se deja para el final. Entonces, bueno,
la clave de lo que os quiero transmitir es con esta reflexión sobre la nueva PAC, es que bueno, la agricultura ecológica, como veis, no aparece como un elemento importante, simplemente es una estrategia clara de la Unión Europea con un objetivo cuantificado, pero luego la PAC no la potencia ni la desarrolla de una forma explícita como a lo mejor está potenciando la ganadería extensiva, que no tengo nada en su contra, ¿no? Pero son compatibles ganadería extensiva y producción en ecológico, pero no se menciona la última. Entonces, bueno, ese es el debate que quiero transmitiros y bueno, el debate es esto, pues está orientada tal y como se plantea, a satisfacer estos objetivos del New Green Deal, si estos instrumentos del primer pilar son suficientes para mantener este modelo de producción a través del pago básico, como viene siendo ahora, o no lo sé, o los ecoesquemas, si de alguna manera se podría incorporar en alguno, yo no lo veo tan claro, pero hay que definirlos todavía. Y qué papel va a tener la desarrollo, que hasta ahora no está muy definida. Entonces, bueno, la cuestión es, y saldrá aquí, la rentabilidad o la viabilidad de este modelo de producción en el actual contexto y si realmente, bueno, pues desde Europa, que es, digamos, la clave para la viabilidad, la supervivencia de los sistemas agrarios, sobre todo en muchas regiones como es Castilla y León, pues se está haciendo una apuesta explícita por la agricultura ecológica. Entonces, bueno, vosotros que la vivís más de cerca como perceptores de estas ayudas, ¿qué cabida tienen en un modelo como el que estamos planteando, donde se incorpore la innovación y, en cierto modo, la inversión en el medio rural? Entonces, esto es un poco el debate que os transmito y que está un poco pues, en un contexto mucho más amplio de estos detalles que también vamos a reflexionar sobre ellos, pero que tienen un denominador común, que es al final la viabilidad, sobre todo económica y ambiental, de estas propuestas que se han trabajado en este proyecto. Y con esto ya termino mi presentación, me incorporo con vosotros al debate, tampoco tengo mucho que aportar, pero si alguna cuestión queréis hacerme, pues estoy abierta, por supuesto, a todo ello. Y por supuesto, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí con vosotros compartiendo impresiones. Gracias a ti, Almudena.